Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar hacia el uso sostenible del agua en agricultura, indicadores, cómo medir para poder actuar la digitalización. Este es un nuevo webinar de SAGUA. En este caso, de hecho, hoy es la primera parte, porque esto forma parte de un set de 2 webinars destinados a esta temática del uso sostenible del agua en agricultura. Hoy hablaremos más de indicadores, pero en breve será la comunicación de un nuevo webinar que realizaremos más destinado a buenas prácticas. Hoy es cómo medir para actuar, el próximo será ligado a buenas prácticas que se pueden implantar para reducir la huella hídrica en esta temática. Antes de comenzar con el webinar en sí, querría hacer una breve introducción sobre qué es ESAGUA. ESAGUA es una red española que pretende fomentar el uso sostenible del agua y que creemos para ello, utilizando para ello los indicadores como huella hídrica y huella de agua para lograrlo. Entre los promotores estamos CETACUA, a donde yo pertenezco, soy Nayara Sáenz, directora de Comunicación y Transferencia, y somos los dinamizadores, pero contamos también con el promotor de Water Footprint Network y con DNVGL. Además, contamos con colaboradores que son entidades que tienen experiencia en huella hídrica y además están comprometidos con la difusión de este concepto. Y además contamos con empresas participantes, que son empresas también comprometidas con este tema del uso sostenible del agua y en concreto con la reducción de su huella hídrica, etcétera. ¿Qué aportamos o qué implica o qué tratamos de hacer? Pues precisamente en esta vocación de concienciar sobre esta temática organizamos cosas como pueden ser estos webinars para darla a conocer y promover que cada vez haya más entidades, empresas que estén convencidas y que trabajen en ello. Además, a las entidades que se unen a nosotros, lo que les pedimos es que estén comprometidos y que hagan avances en este tema. Y además se les otorgan categorías desde si están comprometidos y trabajan en ello además calculan su huella o bien calculan y verifican y además implementan medidas de reducción, etcétera. Este webinar de hoy no es el primero, ya ha habido otros anteriores. Aquí os dejamos el listado por si estáis interesados y tanto en la web de SAGUA como en nuestras redes sociales, en YouTube, etcétera, podéis encontrarlos por si queréis ver algunos anteriores. Si alguno de los presentes o conocéis a alguna entidad que pueda estar interesada en unirse, podéis hacerlo o podéis pedirnos información vía info@esagua.es o bien también tenéis un formulario en la propia web a través del cual lo podéis pedir. Antes de dar paso a los ponentes, un último comentario. Como todos los webinars anteriores, este webinar está siendo grabado y se pondrá a disposición de todos en nuestras redes. Durante la presentación, al final de todo, tendréis tiempo para hacer preguntas a los ponentes. En este sentido, vía el sistema, hay una parte de chat donde podéis lanzar las preguntas. Nosotros las iremos recogiendo y las iremos lanzando a los ponentes en la última parte, con lo cual no dudéis en, a lo largo de las presentaciones, poder ir trasladándolo. Como os comentaba al inicio, hoy la presentación estará focalizada en la parte de indicadores, cómo medir para poder actuar, digitalización y también la parte de verificación, y contamos con 2 ponentes, Albert Duaiguas, el CEO de eFootprint, y Juan Andrés Salido, de DNVGL. Ellos dos, cada uno nos explicará su parte y al final de todo también contaremos una mesa redonda donde estarán participando ellos y también Ana Hernández de Grupo Paloma y Gabriel Camí de YCR System, donde también compartirán su experiencia. Dicho esto, doy el paso a Albert, que lo tengo en este caso al lado. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ESAGUA, a Nayara, a María José, la oportunidad de presentar hoy esta información y compartir nuestra experiencia. Entonces, antes que todo, deciros que, por favor, preguntad o a través del chat nos hagáis preguntas o intervenís, por favor, para hacer a esto un poco más dinámico, ¿no? No solamente que el canal sea unidireccional, digamos, de nuestra parte, sino que también participéis. Entonces, Nayara, ¿puedo quitar esto de aquí? Vale, es que lo veo la presentación. Un momento, por favor. Vale, entonces, para los que no conozcáis eFootprint, lo primero que voy a hacer es una introducción a eFootprint Environment,
que es el software con el que trabajamos para poder facilitar el cálculo de sostenibilidad ambiental, de indicadores como huella hídrica o huella de carbono. Entonces, después voy a explicar un poco cómo hacer desde la digitalización llegar a calcular indicadores de sostenibilidad. Voy a explicar un poco los retos en la obtención de los datos, ¿no? Qué retos tiene el sector agro. Y después, un ejemplo práctico que primero queríamos hacer directamente en vivo, pero después hemos visto que esto se podía complicar, con lo cual lo que vamos a hacer es enseñar algunos de los resultados que se pueden sacar con el software eFootprint Environment, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo pasar esto? Entonces, vale, perfecto. Entonces, ¿qué es eFootprint Environment? Es un software donde han participado varias organizaciones, como nace en la Universidad Rovira y Virgili en un proyecto de transferencia tecnológica, y después también participa el IRTA en una segunda versión, añadiendo una parte de cálculos, ¿vale? Entonces, la herramienta está pensada para la parte agronómica de la producción de un producto agrícola, una manzana, una pera, un tomate, lo que sea, y lo que hace es proporcionar indicadores verificables según las ISOs, las que tenéis aquí abajo, y según Water Footprint Network y PAS 2050. La primera versión calculaba según la Water Footprint Network y PAS 2050, y la segunda se añadieron las partes la parte de las ISOs. Entonces, aparte de calcular estos indicadores de sostenibilidad ambiental, la herramienta, pues ya que el usuario realiza un esfuerzo en introducir un inventario de datos, lo que queremos también es facilitar unos indicadores de eficiencia productiva, unos KPIs que me sirvan para tomar decisiones. O sea, no únicamente pueda evaluar, sino que también pueda tomar decisiones para la mejora de la sostenibilidad ambiental y de la eficiencia productiva, ¿no? Al final, la gracia de esto es que si me ahorro, normalmente los ahorros en sostenibilidad ambiental o las reducciones en indicadores de la sostenibilidad ambiental acaban repercutiendo también en la parte económica a favor del productor, ¿no? Entonces, vale. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el usuario de utilizar este software? Principalmente que es una herramienta que está adaptada al 100% al sector agroalimentario, como he dicho, a la fase agronómica, farm to gate, o sea, sería hasta la entrada, software calcula hasta la entrada del producto en almacén. Es muy fácil de utilizar, lo difícil, digamos, es obtener, o lo más complejo, digamos, es obtener los datos, que tampoco es complejo, digamos, pero sí, digamos, creo que el usuario dedica más tiempo a recoger los datos de inventario que a utilizar el software. O sea, incluso un productor con un cierto expertise en tecnologías pues puede utilizarlo. Y después, pues versus otras opciones, como puede ser el de contratar a una consultora para hacer un cálculo, pues esto es mucho más rápido, mucho más económico y mucho más ágil, ¿no? Porque lo puede hacer in-house, ¿no? Cualquier productor pues puede utilizarlo. Entonces, recordad un poco cuáles son las etapas de un proyecto de mejora de sostenibilidad ambiental. Todo empieza por medir. Si no mido la situación actual, no puedo mejorar porque no sé de dónde parto. Entonces, como el título del webinar dice, pues hay que empezar, bueno, o transmite, digamos, hay que empezar midiendo. Después, a partir de esta medición, yo puedo fijarme unos objetivos de mejora. Pues lo normal es implementar acciones de mejora, ¿no? Ya con un conocimiento base, y después evaluar el impacto de estas acciones de mejora, si realmente lo que yo me he marcado como objetivo de reducción lo he podido conseguir o no. Y después, por último, pues está la parte de comunicación, de dar difusión, no solamente importante para mi empresa o para mis productos, sino también para el sector en general. Creo que es importante que el sector enseñe y muestre las acciones que está tomando para mejorar la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y que esto repercuta pues desde el consumidor, en supermercados, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿qué es la digitalización? Esta diapo pues es muy obvia quizás, y quizás sobra, ¿no? Pero al final digitalizar la información tiene una repercusión importantísima, no solamente en la parte de sostenibilidad, sino en la parte de gestión. Entonces, poder pasar una información que esté a papel, poderla pasar a un Excel, a un CSV, a cualquier tipo de formato con una cierta estructura, que pueda yo después reutilizar esta información para utilizarla ya sea en softwares muy técnicos como eFootprint, o para otro tipo de objetivos, como pueden ser de gestión o como pueden ser de análisis económico, pues yo creo que empodera a
a las organizaciones y les permite tomar decisiones basadas en datos. O sea, la cultura del dato, el poder tomar decisiones no basada únicamente en unas intuiciones y en una experiencia que sin duda es súper importante y aporta mucho valor, pero poder contrastar esto con datos pues es súper importante, y creo que el sector tiene todavía el reto de digitalizar. Entonces, Hola. no se escucha bien. Hola, ¿nos oís? Bueno, imagino que todo lo que he dicho se escucha, o sea, por favor, que alguien nos pase por el chat. Que ahora están diciendo que no se oye. No, por eso. Sí, le estaban diciendo a Mari. Vale. Por favor, ¿puede alguien decir? Se está escuchando perfectamente, escucha nos bien. dijo Juan Andrés. ¿Alguien del público, Sí se oye. alguna? Sí se oye. ¿Sí? Pero han oído alguno ¿Habéis hasta oído? ahora. ¿Sí? ¿Habéis oído hasta ahora, Sí, por favor. Que habíamos recibido algunos mensajes de que no se escuchaba. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Adelante. Vale, continúo. No, sobre todo la parte de los asistentes, porque los organizadores ya conocemos las presentaciones, ya conocemos un poco nuestro discurso y hace días que nos conocemos. Entonces, dentro de los múltiples asistentes que hay, por favor, si alguien nos confirma y nos asegura que nos estáis escuchando, Exacto. pues os lo agradeceremos. Igual que si queréis realizar alguna pregunta sobre lo que estamos explicando, por favor. Ok, yo al menos Juan Andrés sí. Sí, todo ok, todo ok. Sí, seguro, Sí, alguno de los, lo ideal sería alguno de los no... Claro, algunos de los asistentes, por favor, repito, que alguien Alguien que no sea organizador. que no sea organizador, que nos Sí, ponga sí, en el sí. chat ¿Sí? ¿Nos han que todo oído? se escucha bien. Hay como 10 personas que han comentado que Vale, sí que sí. genial. No, porque no lo veía allí. Los que no nos estéis oyendo, hacemos este inciso, mirar vuestros controladores de voz, porque igual es por ahí. Si no nos oyen, no... Bueno, tendréis, como ha dicho Nayara, tendréis la oportunidad de poder ver otra vez el webinar a través de los canales digitales. ¿Vale? Bueno, entonces remarcar la importancia de la digitalización. Y claro, si la digitalización la puedo realizar desde campo, pues mucho mejor, porque de esta manera pues me ahorro el coste también de tener pues una persona picando datos, ¿no? Entonces, ¿vale? Nayara, no funciona esto, ¿no? Vale. Perdón. Vale, etapas de la digitalización. Queríamos meter este inciso en la digitalización porque creemos que es bastante importante. Entonces, yo creo que dentro de las etapas de la digitalización, la primera etapa sería, sería el papel, donde yo creo que hay una pérdida de información y de valor, porque realmente todo lo que tengo en papel en una libreta es muy interesante, pero si no lo paso a un formato digital, no puedo después poder analizar esta información o poder transformarla o poder introducirla en algún tipo de sistema que me puede dar pues información que me ayude a tomar decisiones. O sea, el tema en papel, yo he visto agendas fantásticas y maravillosas, pero el problema es que estas agendas nos transmiten la información a un formato digital y es muy complicado poder trabajar esta información. Entonces, siguiente etapa, pues para mí es la digitalización, que es cuando ya pasamos esta información en un formato pues de cuadernos de campo, de RPs, de Excel, de CSV, de lo que sea, en un formato que ya lo puedo consumir. Para mí el siguiente paso es integrar esta información. O sea, cuando por ejemplo puedo bajarme la información de mi programador de riego, lo puedo sacar y la puedo introducir, por ejemplo, en una herramienta como la nuestra o como en un cuaderno de campo, pues entonces, digamos, ya estoy integrando información de varios sitios, ¿no? Y esto ya me permite poder trabajar esta información para sacar resultados de provecho. Y después, la última parte sería la parte más avanzada, que hablamos de analítica, o sea, hablamos de utilizar herramientas de business intelligence o para poder comparar, ¿no? A mí, digamos, me interesa mucho sacar el valor de la huella hídrica de un producto, de una parcela de mi explotación, pero me interesa mucho más poderla comparar con otra parcela en otra zona o incluso en otra etapa, ¿no? De cultivos, si estamos hablando, por ejemplo, de cultivos en rotación, o si, por ejemplo, tengo varios productores que producen para mí, yo puedo obtener los datos y puedo ver cuál de estos productores pues consume más agua o, por ejemplo, o tiene unas huellas más elevadas, pues esto me permitirá de actuar de manera muy eficiente y con unos costes muy baratos, ¿no? Es básicamente poder trabajar en la inteligencia del dato. Y después, como etapa siguiente de la etapa analítica,
serían los DSS, estos son Decision Support Systems, que son herramientas de apoyo a la decisión, ¿no? Digamos, estas herramientas lo que hacen es predecir, es ayudarme a tomar decisiones que, por ejemplo, pues que ahora mismo pues estoy tomando pues digamos basado en el pasado. Los DSS lo que hacen es predecir cómo va a evolucionar el futuro. Entonces están creando bastantes herramientas ya para otros sectores, están muy implementadas, pero para el sector agroalimentario se están empezando a ver herramientas muy interesantes para tomar decisiones con menos riesgos, ¿eh? No nos pensemos que los sistemas de apoyo a la decisión nos van a decir tal como qué es lo que pasará 100% en el futuro. Lo que hacen es ayudarnos a reducir la incertidumbre, por ejemplo, pues en la maduración de un cultivo o en la estimación del volumen de cosecha, ¿vale? Entonces, siguiendo, vale, como he dicho antes, para mí el reto es disponer de los datos. Y si el dato ya es digital, es más fácil poder transformarlo, poder integrarlo en una herramienta y con esto pues poder realizar cálculos de sostenibilidad a un coste muy competitivo. Vale, volviendo a los datos que son necesarios para poder medir sostenibilidad. Pues estamos hablando de la parte inferior, ¿no? Debajo de la línea veis que hay cultivo, pues tengo que identificar el cultivo, tengo que poner información del riego, del balance de agua. O sea, el balance de agua es unos cálculos de las ETOs. Tengo que poner información del suelo, de la energía consumida en el bombeo, información sobre todo de la cosecha, quizás es el dato más importante. Como más sea la producción, más bajarán los datos, los indicadores de huella hídrica o de huella de carbono, maquinaria, etcétera, etcétera. Todo esto referido a una parcela, que es lo que veis arriba, que pone identificación de la finca. Vale, entonces, ¿qué puedo obtener a través de estos datos de inventario? Pues resultados como es la huella hídrica según la metodología de la Water Footprint. Aquí vemos huella azul, verde y gris, que cada una responde a una parte de la huella hídrica y que creo que incluso deben compararse por separado, no haciendo, o sea, sumar me da la huella hídrica total, pero después yo creo que a nivel de producción es importante compararlo separadamente. Hay otros resultados que proporciona el software, que es la huella hídrica según el método AWARE, que es, entonces aquí ya tenemos en cuenta la cuenca de donde viene el agua del riego. Si queréis profundizar en estos términos, pues después os podemos pasar información. Y después también en la calidad del agua, ¿no? El software también calcula, en función del nitrógeno que he aportado, pues me da el impacto por eutrofización. Después también me da resultados ya más agronómicos. Aquí yo puedo comparar las necesidades del cultivo con lo que realmente he aportado. Entonces, mes a mes yo puedo ver si he aportado más agua, teniendo en cuenta la lluvia, si he aportado más agua de la que realmente era necesaria. Y por último, pues indicadores de eficiencias hídricas, que son muy interesantes a nivel absoluto, pero también para poder comparar, ¿no? Y poder ver también el tiempo cómo yo estoy mejorando estos datos. Tener en cuenta que no siempre podré mejorar, porque al final, digamos, hay unos factores ambientales que hacen que me limiten mi capacidad de mejora. Esto somos muy conscientes de que el sector agro no es una industria y con lo cual hay unos factores que yo no controlo, en los que yo no puedo incidir, con lo cual, digamos, no siempre podré mejorar, pero sí que es importante que yo sea consciente de cuáles son estos indicadores y en los cuales yo sí puedo incidir. Y por último, decir que el software también calcula o sea, digamos, aprovecha los datos que yo introduzco y realmente son pocos datos los que tengo que añadir de más para poder hacer también unos cálculos en huella de carbono, ¿no? Y como veis, digamos, aquí al final se presentan de una manera muy amigable para que rápidamente, pues yo en el caso de que quiera realizar una mejora, pues ¿dónde voy a incidir? Pues viendo este gráfico, pues rápidamente me doy cuenta de que el diesel fuel task, ¿no? El consumo de gasoil por las horas de maquinaria es lo que más impacta en la huella de carbono en este caso. Entonces, si yo tengo que marcarme unos objetivos de mejora, pues probablemente lo que intentaré es que esto se reduzca, ¿no? O si no, pues iré a la segunda o a la tercera fuente de huella de carbono, o sea, a la fase de la huella de carbono que más impacto tenga, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi presentación. Tenéis en efootprint.com tenéis nuestros datos de contacto por si queréis hacernos pues alguna consulta. Estaremos encantados de recibirla y ahora mismo pues pasaré el turno a Juan Andrés, que os explicará la parte de verificación. Me ha encantado de haber estado aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Albert. Juan Andrés, te pasamos el control, ¿vale?
Muy bien. Estupendo. Pues nada, en primer lugar, agradecer, como no, a Esagua que hayan seguido contando con nosotros, con DNVGL, para participar en este interesante seminario. Y antes de empezar con mi presentación, sí que quería comentaros un poco qué es DNVGL. DNVGL es una entidad de verificación, auditoría, certificación que se fundó en el año 1864, de origen nórdico, y desde entonces, ya más de 150 años, venimos prestando servicios de auditoría y actuando principalmente como entidad de tercera parte independiente. Tenemos experiencia en todo tipo de sistemas de gestión de producto, en certificaciones de producto, de sistemas, y, como no, también tenemos bastante experiencia en el ámbito de la verificación, que es como nos gusta nombrar al servicio relacionado con lo que es el concepto de la huella, tanto de agua como huella hídrica. Y mi parte, pues quería un poco complementar la información que ha dicho previamente Albert en el sentido de qué es lo crítico en relación a lo que es hacer un buen cálculo y el reto de pasar de lo que son los procesos más manuales a un proceso más automático de digitalización, pero también con una perspectiva de aquella empresa que quiera comunicar este tipo de ejercicio basándose en una empresa que audite y que por lo tanto dé una garantía adicional a ese hecho, ¿no?, de haber calculado la huella, pues qué puede hacer, ¿no?, respecto al servicio que nosotros podemos prestar, y aquí es lo que llamamos un poco la verificación. ¿Es necesaria la verificación? Pues queríamos un poco empezar comentando, a ver si si sale la transición, que se ha quedado un poco. No sé si la transición, porque yo quería darle hacia adelante y se ha quedado así un poco parado. Bueno, mientras ahora, la verificación, hay determinadas iniciativas publicadas a nivel internacional, tanto de la iniciativa de la CEO Water Mandate o iniciativas en el ámbito que ahí aparece de la huella ambiental del programa de la Unión Europea, que establecen de una forma muy clara que para todo este tipo de ejercicios que se tratan de transmitir una serie de atributos de sostenibilidad a nivel de producto, es importante el concepto y el matiz de aportar la credibilidad. Y cuando hablamos de credibilidad, hablamos de asegurar validez de la información, de los datos, hablamos de asegurar la trazabilidad del origen de la información, hablamos de asegurar que los procesos que se han tenido en cuenta en todo lo que es el ejercicio de cálculo pues son procesos que son robustos. Entonces hay determinadas iniciativas a nivel internacional que promueven, invitan a que las empresas, cuando hagan este tipo de ejercicios, que efectivamente lo lleven a cabo atendiendo luego sometiéndolo a una actividad de verificación por tercera parte independiente. También muchos de vosotros que estáis conectados hoy, si trabajáis en la industria agroalimentaria, para vosotros no es nada nuevo el decir que cuando tenéis que dialogar con un mercado, con un cliente que os está pidiendo que podáis demostrar, poner en valor que efectivamente se ha hecho un estudio de cálculo de huella, pues además de una autodeclaración, el cliente, el mercado, también ven con buenos ojos el hecho de poder aportar un documento emitido por una entidad de tercera parte, que es quien asume esa responsabilidad de que efectivamente la entidad realmente ha hecho este ejercicio. Bien, pues si pasamos, yo os voy a pedir que paséis porque la transición igual no me funciona muy bien. Asimismo, hay iniciativas internacionales que se están utilizando por parte de grandes corporaciones cuando tienen acceso a financiación en el ámbito de la sostenibilidad, que, bueno, por ejemplo, ahí se pone que es el CDP, la iniciativa de Water, CDP Water. Esto que se pone es del año 2016, pero da igual, podría ser del 2018, del 19, incluso del 20. Cuando empresas grandes están principalmente comunicando su desempeño en términos de sostenibilidad para acceder a un pool de inversión socialmente responsable, hay iniciativas que también informan o requieren que se esté dando información sobre el componente o el impacto en el uso sostenible del agua, como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla, que es el CDP Water, y ahí igual, lo que está subrayado en amarillo, para los inversores es también un elemento adicional de interés el conocer si realmente el dato que se ha medido a nivel de huella, ¿no?, el inventario, pues si también se ha verificado externamente. Bien, ¿qué se pide a una entidad de verificación? Si pasamos un poco a la siguiente. Requisitos que deben de tener las entidades de verificación. Por un lado, tenemos que asegurar que estamos actuando con una serie de principios
de imparcialidad, obviamente, no podemos estar implicados anteriormente en el cálculo. También es importante que a veces obviamos, ¿no? Tenemos que ser competentes, y la competencia no solo por la propia empresa que tenga experiencia en este ámbito, sino también por el equipo técnico de personas que finalmente se implican en un proyecto de verificación de este tipo, y por supuesto confidencialidad, es nuestra razón de ser. También tenemos que tener conocimiento sobre los requisitos legales, que en este sentido es importante. Hay requisitos legales asociados a iniciativas de cálculo, de inventario, de permisos en el ámbito agroalimentario, de captación de agua, de uso de riego, de dotaciones, de mancomunidades de regantes, que también es importante no olvidar que aunque estemos dando una información sobre la huella, también estamos hablando que de forma inherente es un principio de gestión sostenible de uso de agua. No sería para nada, digamos, entendible que tuviéramos una auditoría de una empresa que hiciera un cálculo de huella hídrica o de huella de agua y se evidenciara que realmente no tiene en vigor todas sus licencias, ¿no?, de captación de agua, por ejemplo, o que está haciendo una sobreexplotación en función de la cantidad de agua que tiene concedida para la dotación de riego, ¿no?, por parte de la autoridad competente. En comunicación y registros, al final tenemos que asegurar que todo el proceso que se sigue pues tiene una serie de pasos que luego a continuación pues voy a ir diciendo. En definitiva, si pasamos un poco a la siguiente diapositiva, lo que estamos intentando es ver que hay distintos tipos de roles, ¿no?, o de sistemas que tenemos que interrelacionar. Por una parte está el rol del verificador, que en alguna ocasión también estamos como validando, estamos verificando los datos, que a su vez hay una independencia respecto al responsable, que es la entidad que está haciendo ese ejercicio de cálculo y que quiere asumir esa propuesta, ¿no?, de calcular su huella. Y luego también no hay que olvidar el usuario previsto. El usuario previsto es aquel para el cual la entidad también quiere dirigirse a nivel de comunicación. Muchas veces es la propia dirección de la empresa, pero en otras ocasiones no olvidemos que esto sigue siendo una herramienta interesante y útil desde un punto de vista de comunicación y marketing, con lo cual también podemos dirigir nuestra atención a nuestros clientes o a nuestros intermediarios, a nuestro mercado, que a su vez será el usuario previsto. Y no solo ellos, si lo unimos con lo que comentaba antes de la iniciativa del CDP, hay grandes organizaciones que incluso este tipo de actuaciones la están utilizando pues para acceder a fuentes de financiación sostenible, con lo cual aquí el usuario previsto puede que no sea un mercado cliente, sino que sea directamente un grupo inversor. Al final nosotros estamos asegurando, y aquí es un poco la palabra que describe muy brevemente el rol que se asume, porque estamos dando una conformidad respecto a un dato, con unas reglas del juego, obviamente. Tenemos que definir unas limitaciones, un alcance, un muestreo, pero obviamente al final lo que le estamos diciendo a nuestro usuario previsto en función de la auditoría independiente que le hacemos a la parte responsable es que el dato que se está comunicando, que se ha medido, es un dato que es lo más cierto posible. Bien, pues si seguimos, vamos a ver un poco el proceso de auditoría que se sigue. Es un proceso de auditoría de verificación. Al final está basado en un sistema también de mejora continua. Nosotros lo aplicamos, la mejora continua, en nuestro proceso y empezamos con una primera fase. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Son dos fases principalmente. Hay una primera fase que en alguna ocasión se hace in situ, pero en muchas ocasiones no tiene por qué hacerse in situ, depende un poco del nivel de preparación que la empresa pueda tener, que es la fase 1 que ahí podéis ver en pantalla, pero lo que siempre hacemos es una revisión documental. Al final, independientemente del tipo de enfoque que la empresa quiera hacer, respecto a si es un enfoque de huella hídrica siguiendo las directrices de la Water Footprint Network o es un enfoque de huella de agua siguiendo las directrices de ISO 14046, es un enfoque que ambos requieren un estudio documental. Hay que hacer un informe, un estudio de la huella que se ha calculado. En ese estudio nosotros también estamos midiendo un poco, oye, cuáles son los elementos más importantes. Cuando hablamos de riesgo y para ello definir el plan de verificación, estamos determinando qué tipo de información es la más importante a tener en cuenta a la hora de planificar nuestra actividad.
Si tienen X plantas productivas, X superficies productivas, X parcelas, de qué productos son, en qué periodos, digamos, temporales se está ejecutando o se concentra lo que es la campaña, qué tipo de actividades ocurren a nivel de campo o a nivel de central de manipulación. En función de toda esa información y en función de los usos de agua y de consumos y las transferencias de distintos, digamos, elementos, ahí es donde se está, digamos, planificando lo que es la actividad. Y luego está ya la fase 2, que esa siempre es una fase in situ, donde importante, fundamental, se valida el estudio. Cuando dimos ACV es análisis de ciclo de vida, porque muchas de las iniciativas estas, tanto ISO directamente como Water Footprint Network, no directa, pero sí indirectamente, cuando incorpora el concepto de los efectos indirectos, ahí tenemos que ver un poco hasta qué punto eso que se ha dicho es realmente tenemos los sistemas productivos que hemos dicho, las parcelas productivas que se han tenido en cuenta, los productos en sí, las transferencias a nivel de consumo de agua, todo eso hay que verlo in situ. Hay una parte de informe que tenemos que documentar la información que estamos viendo y comunicar qué tipo de hallazgos se han evidenciado, que luego me pararé un poco en los hallazgos más comunes identificados en las auditorías que hacemos como tercera parte independiente en este enfoque de huella de agua y sobre todo en el ámbito agroalimentario. Y nosotros obviamente estamos actuando como una entidad de tercera parte que cumple con criterios de acreditación. Tenemos que hacer siempre una revisión técnica de lo que el proceso de auditoría, que no lo hace el equipo auditor que ha participado directamente, lo hace una función independiente, y cuando todo está perfectamente alineado y la revisión técnica dice, ok, todo se ha hecho según lo previsto, según competencia y la visita a planta se ha llevado a cabo y se han verificado los datos de esta metodología, al final tenemos un poco la declaración que es un poco el informe, tanto el informe final de conclusiones como el documento que nace con el propósito de ser comunicado externamente, que es el que llamamos la declaración o lo que siempre se ha dicho, el certificado. Bien, ¿qué aspectos claves hay que determinar? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Aspectos claves, incluso en el ámbito agroalimentario. En el ámbito agroalimentario, ¿tenemos en cuenta solo la actividad agrícola? ¿Queremos tener en cuenta incluso la actividad de lo que ocurre en aguas arriba de la actividad, digamos, meramente agrícola, a nivel de proveedores, de materia prima, de inputs energéticos, etcétera? Lo aplicamos a un producto, lo aplicamos al proceso, lo dejamos solo en lo que es la recolección del producto, o también quiero incorporar lo que está ocurriendo a nivel de la central de manipulación, por ejemplo. ¿Y qué tipo de huella voy a hacer? Todo eso está muy dirigido según 14.046, pero si habláramos de la Water Footprint Network, obviamente hablaríamos también de si queremos hacer la fracción azul, la fracción verde, la fracción gris. En el caso de 14.046 tiene una nomenclatura un poco distinta, que no quiero tampoco entreteneros, pero se debe de cualificar si es un perfil, si es una huella específica, individual, por escasez, por eutrofización, por ecotoxicidad. Algo ha comentado Albert antes, ¿no? En el Footprint Environment del software que también que aplica y da información sobre este tipo de impactos. Si se sigue o no, y esto también es importante, y ahí lo enlazo con algún elemento que a veces hemos encontrado en las auditorías. Estas normas, de una forma clara o directa o indirecta, nos está diciendo si hay una regla de categoría de producto ya publicada, y eso es lo que dicen las siglas PCR o PEFCR, deben de seguirse, porque esa regla de categoría de producto nos están marcando un poco las pautas que la organización tiene que seguir pues, para poder llevar a cabo un cálculo de huella, tanto con análisis de ciclo de vida, carbono, pero también, como no, huella hídrica. ¿Qué tipo de centros son los implicados en el estudio? Lo he dicho un poco antes, dependiendo un poco de dónde empieza y dónde termina. Y ya para terminar, al finalizar también tenemos que comprobar o saber si vamos a hacer algún tipo de normalización o ponderación. Voy a dar datos, digamos, a nivel de una cosa técnica que se llama punto medio, o voy a dar datos un poco a nivel de punto final, que es ya hablando sobre el impacto que eso puede tener en la salud de los humanos, en la calidad de los ecosistemas o en los recursos. Todo ello al final luego puedo trasladar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, con todo esto, finalmente la entidad que hace una auditoría pues va a tener obviamente uno de los entregables es la declaración de conformidad, que insisto, este es el documento que a priori nace con la vocación de ser compartido y entregado a distintas organizaciones. Y aquí yo lo voy a unir con el reto que planteaba también Albert en relación a la digitalización. En DNVGL estamos apostando de una forma bastante fuerte con procesos de comunicación a nivel incluso de producto, a nivel de etiquetado, pues para poder unir el trabajo que hacemos técnicamente en campo de verificación
con integración de bases de datos, por ejemplo, que hemos comentado con el software que ha comentado Alberto, con otros que hay en el mercado, para a continuación ser capaces de poder todo eso comunicarlo a nivel de producto con una imagen que esté con un código QR, donde DNV asumiría, por ejemplo, el rol del verificador. Esa información ya verificada con una integración de datos, estamos también trabajando en incorporarlo en tecnología blockchain, para que a su vez aseguremos que una vez que se introduce ahí ya el dato es totalmente inmutable y que la organización lo pueda utilizar a efectos de comunicación. Podemos imaginar un reclamo, una marca, una imagen puesta en el envase del producto, donde ahí se pueda ver, oye, pues que la empresa quiere contar una historia y quiere contar que dentro de los atributos ya verificados, pues también está la parte de la huella hídrica. Con lo cual, no solamente tenemos el documento este que estáis viendo en pantalla, que es el documento típico que se puede poner colgado en la pared, ¿no?, en un marco o comunicar en PDF, sino que a su vez, a nivel de producto, gracias a la digitalización, pues también estamos siendo activos en incorporar elementos de comunicación basados en estos aspectos de digitalización. Y ya pasamos a la última, digamos, de mis diapositivas, que es qué errores son los más comunes que encontramos en proyectos de verificación y en concreto también en el ámbito agroalimentario. Bueno, pues los errores ahí, si le dais, van saliendo. El primero es que a veces encontramos en proyectos de auditoría que la entidad todavía no ha llegado a incorporar el concepto de la huella de agua como un elemento clave de gestión y este lo quiero unir con el segundo comentario y el tercero. Vemos organizaciones que igual están bastante maduras en el uso de sistemas de gestión para asegurar otro tipo de atributos, como por ejemplo seguridad alimentaria, como por ejemplo calidad, prevención de riesgos laborales e incluso a veces gestión medioambiental, y sin embargo les cuesta también incorporar este tipo de ejercicios dentro del sistema de gestión global que tiene la empresa dentro de su posicionamiento clave en estrategia de sostenibilidad y por ello también en medio ambiente. Entonces, ¿por qué no? Obviamente esto es una herramienta fundamental para poder integrarlo en su sistema de gestión. Ahí podemos poner objetivos, podemos poner indicadores, acciones de mejora, incidencias, no conformidades, riesgos, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre animamos a que no se quede solo el ejercicio del cálculo de la huella en un ejercicio aislado y no integrado dentro de lo que es el macrosistema de gestión que puede tener una organización, también las agroalimentarias, medioambiental, sino que sea todo una parte, ¿no?, de común y única. Una parte importante, decía Albert, el acceso a la información, cadenas de suministro. Es importante tener claro que para poder dar un cálculo de huella tengo que ser consciente de la información que yo manejo de primera mano, datos primarios, que son datos que yo puedo acceder porque son insumos que yo controlo, pero también es importante tener una visión respecto a cuáles son esos impactos indirectos de lo que está ocurriendo como consecuencia de mi relación con mis proveedores. La huella es una suma de una serie de multitud de impactos, tanto los que yo controlo directamente como los indirectos. Y aquí es importante tener un poco esa visión global para poder acceder en la medida que sea posible con esa información que yo digo indirecta. Y digo barrera versus reto, porque es cierto que no a todos nuestros proveedores le podemos pedir información y nos lo van a dar en tiempo inmediato y de una forma muy clara, pero sí que es cierto que esto nos abre la posibilidad de poder empezar también a gestionar con mis cadenas de proveedores este tipo de elementos, ¿no?, de sensibilidades, de crear un poco atención, de sensibilizar, de darles ese tipo de mensaje de que, oye, yo soy tu cliente, para mí es importante, me gustaría que a partir de un cierto momento pues también empezarais a incorporar este tipo de atributos dentro de vuestro modelo de gestión. Datos georreferenciados. En algunas ocasiones los sistemas que se utilizan para medir la huella pues tienen en cuenta datos a nivel muy agregado, muy a nivel de país, pero cuando empezamos a cualificar el dato para decir cuál es el impacto que ese consumo de agua tiene a nivel, por ejemplo, de estrés o a nivel de disponibilidad hídrica, es importante ser consciente de que tengo que acceder al dato que realmente estoy midiendo a nivel de la cuenca hidrológica. Y nada, ya termino simplemente diciendo, en muchas ocasiones en el ámbito agroalimentario, pues a veces nos encontramos elementos que no se han tenido en cuenta en una identificación primaria, como por ejemplo, y yo lo digo para aquellos que estáis en este sector, cuando se va a la visita a campo, pues a veces encontramos, pues no sé, embalses de agua
que utilizan las fincas pues para captar de forma permanente y estable agua y tener ahí como un pulmón, porque no siempre el agua de riego que se necesita está totalmente disponible. Bueno, pues si esos envases están abiertos a cielo abierto y no están cubiertos, ahí también hay una pérdida de agua por evapotranspiración, en este caso por evaporación, y eso a veces no se tiene en cuenta. Entonces, esos son los típicos elementos que son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo que se ven en la visita in situ a lo que es a nivel de planta. Y por mi parte nada más, os dejo que sigáis vosotros ahora para la parte de empresas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan. Pues como tú bien comentabas, ahora daremos paso tanto a las intervenciones con 2 casos concretos de empresas y después tendremos la oportunidad de trasladar las preguntas a los 2 ponentes y también a los 2 presentadores de la mesa redonda. Para ello voy a dar pie a mi compañera María José Amores, ya es especialista en temas de economía circular y cálculo de huellas aquí en ZQA. Mari. Bueno, buenos días a todos y voy a dar paso a la mesa redonda a las personas que nos van a acompañar hoy. A Ana Hernández Buendía, que es responsable IDI del Departamento de Producción del Grupo Paloma, y a Gabriel Cami, que es el director general de YC Resystem. No sé si podéis abrir vuestras webcams y vuestros audios para saludar. Buenos días a todos los oyentes. Yo tengo a Gabriel sí, a Ana también. Por lo menos os oímos. Muy bien. Vale, perfecto. Vale. A ver, vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Qué motivó el cálculo de huella hídrica en vuestras organizaciones? Desde el punto de vista de Ana, ¿no? Pues cómo habéis aplicado ese cálculo de huella hídrica en vuestra organización, y en el punto de vista de Gabriel, ¿no? Que ofrecéis soluciones a vuestros clientes, cómo este cálculo ha calado en vuestros clientes. Empezamos, por ejemplo, por Ana. Vale, perfecto, sí. Pues, bueno, nosotros comenzamos a realizar el cálculo de huella hídrica en el año 2016, que empezamos a analizar lo que es la campaña 2015. Bueno, o sea, iniciamos el cálculo de todos nuestros cultivos, ¿vale? Bueno, nuestra empresa tiene el cultivo de tomate, uva de mesa, nectarina y granada, y lo que decidimos en la primera toma de contacto es elegir una parcela de cada uno de estos cultivos y realizar este cálculo. Por aquel entonces, además fuimos pioneros en España en realizar el cálculo de huella hídrica en cultivo hidropónico, porque hasta el momento pues no se había realizado, y es verdad que junto con Albert de Footprint pues nos permitieron lo que es realizar el programa, ¿no? Para poder realizar este cálculo, que es un poco más complejo que cultivos en suelo. Y pues comenzamos eso, a realizar el cálculo a nivel de unidad productiva, ¿no? O sea, elegimos una parcela homogénea de cada uno de los cultivos con fecha de plantación que es la misma variedad y o sea, que todos los parámetros sean homogéneos para poder tener una buena información. Y así comenzamos y bueno, con los años pues hemos ido aumentando, digamos, la superficie de cálculo. Y bueno, y en cuanto a nuestros clientes, ¿no? Pues la verdad es que desde que comenzamos este cálculo, pues lo verificamos en su momento también a través de DNV, vino Juan Andrés a realizarnos la verificación y la verdad es que fue muy importante esta verificación porque teníamos el documento de verificación y pudimos comunicar de una forma muy buena, ¿no? Y creíble, digamos, en lo que estábamos haciendo. Y desde el primer momento pues los clientes mostraron mucho interés y desde entonces pues siempre, ¿no? Siempre nos preguntan, se interesan mucho cómo realizamos el cálculo, qué efectos vemos y la verdad es que nos ha permitido, bueno, pues ser un referente para los clientes, ¿no? De forma de proveedores, siempre que hay algún aspecto de sostenibilidad ambiental, pues siempre nos tienen en cuenta y nos ponen como ejemplo. Muy bien, muchas gracias Ana y felicitaciones por todos esos avances y todos esos logros. Gabriel, cuéntanos vuestra experiencia como empresa que calcula y como empresa que ofrece, ¿no? A vuestros clientes. Sí, bueno,
El cálculo que ofrecemos no es la vía principal nuestra, es un add-on que muchos clientes lo piden, pero lo que nosotros hacemos prácticamente durante los últimos 10 años es ofrecer un paquete tecnológico holístico para un riego eficiente. Ahora, nuestro vínculo con la huella hídrica empezó en 2016, justamente participando en algunos seminarios de la Water Footprint en Holanda. Vimos que hay una necesidad de hacer unas adaptaciones a esa metodología de cálculo para adaptarla a la casuística agrícola. Eso lo hicimos realmente y hicimos una adaptación que la auditó DNV y la certificó como adecuada y correcta y aplicable. A continuación, más tarde voy a explicar brevemente cuáles fueron las adaptaciones. Pero en 2018 se montó un grupo operativo con Coexpal y la Universidad de Almería y WISE y un productor muy grande de esta zona, que es Grupo Caparrós, con el objetivo de aplicar nuestra tecnología, y digo nuestra, en este caso puede ser cualquiera que sea coherente, con el objetivo de cuantificar el resultado del uso de tecnología en términos de huella hídrica. Entonces, durante un año y medio hicimos tres cultivos, durante un año y medio, 3 cultivos y al final lo cuantificamos mediante la huella hídrica utilizando esta metodología con el objetivo final de que podamos ofrecer esto a más agricultores con una certificación posterior. Es decir, el cálculo de huella es como un contable financiero y la auditoría es como un auditor financiero. Porque al final del día, la metodología de la huella hídrica está en la contabilidad del agua. Igual que la contabilidad financiera, que ofrece un código de reglas contables para cuantificar los resultados de las empresas y poder, digamos, comparar entre ellas la eficiencia hídrica. Lo mismo en la huella hídrica. Pero según la metodología original, si vamos a ir a comparar dos agricultores utilizando la ETO como referencia a las necesidades del cultivo, entonces va a ser muy irrelevante esa comparación. Entonces, en base a eso, la primera modificación que hicimos fue utilizar realmente el agua aportada directamente al cultivo, desde la presiembra hasta la cosecha, tomando en cuenta uso, digamos, indirecto como la evaporación de la balsa. En cualquier caso, tanto para la huella azul como para la huella verde y especialmente para la huella gris, empezamos con un estudio específico del suelo, cuantificando su capacidad de retención. Es decir, para cada estudio montamos la curva de retención de ese suelo, lo hacemos en nuestro laboratorio, porque esa es una información muy importante a la hora de calcular especialmente la huella gris, porque generalmente se utilizan unos parámetros genéricos arbitrarios que, oye, vamos a suponer que digamos, el drenaje es un 10% o un 20%. De hecho, si no conocemos el suelo y no sabemos digamos, el tiempo de riego necesario en relación al tiempo de riego que se aportó en ese cultivo, no podemos saber realmente, no podemos tener una estimación correcta del drenaje, que en el caso de la huella gris es vital, porque es un cambio de un drenaje de un 10% a un 20%, te multiplica la huella gris, así de simple. La tercera modificación que hicimos fue prácticamente, no utilizamos la capacidad de la cuenca para absorber esos contaminantes, sino que fuimos por la vía más simple, es decir, ¿qué aportó el agricultor en términos de kilos de nitrógeno y kilos de fósforo en relación a lo que permite la normativa, la EPA, por ejemplo, la americana,
Y claro, por supuesto que en base al drenaje. Y en base a eso podemos ya tener una referencia específica de ese agricultor a lo que él aporta. Cuando digamos, el objetivo es analizar y comparar su eficiencia hídrica. Prácticamente eso es lo que hacemos. Ahora hay mucho interés en nuestra zona y ya tenemos muchos pedidos para hacer la huella hídrica. Bueno, el software que enseñó Alberti es muy interesante, pero es al final del día un medio de cálculo. Lo más importante es en la correcta modelación y digamos, parametrización de los modelos. Muy Ese es bien. nuestro En vínculo con menos, la huella en menos hídrica. de un minuto, Gabriel y Ana, por dar un titular, ¿cómo ha servido este indicador de huella hídrica para la toma de decisiones en vuestra estrategia de sostenibilidad, tanto en Grupo Paloma como en WISE? Ana. Sí, pues bueno, a nosotros nos ha permitido sobre todo analizar, ¿no?, de forma más profunda qué uso realizamos del agua, y de esta forma pues tenemos un indicador ambiental que nos cuantifica, ¿no?, digamos, este parámetro, y así pues hemos podido fijar objetivos de mejora. Muy bien. Gabriel, muy brevemente. Bueno, a nosotros la huella hídrica no nos sirvió para toma de decisiones, sino que para dar una referencia cuantitativa a la eficiencia hídrica del agricultor, que posteriormente la va a certificar para tener un sello de calidad. Eso es lo que nos interesó a nosotros. En lo que respecta a decisiones, eso ya va al marco de lo que nosotros hacemos, es decir, en nuestra metodología de trabajo. Pero en lo que respecta a la huella hídrica no nos aportó absolutamente nada en la toma de decisiones, porque ese no es nuestro ámbito. Vale, muy bien, pues nada, agradeceros a los dos la participación en la mesa redonda, y si os parece, pues nos quedan 8 minutitos de webinar. Vamos a dar paso a algunas cuantas preguntas que ya se han motivado en el panel. La primera pregunta va dirigida a Juan, de DNVGL. Bueno, que ya está contestada para el usuario que ha hecho la pregunta, pero vamos a dejarla lanzada para todos y así todo el mundo tiene esa contestación. Va dirigida a este usuario. Le gustaría saber los avances en el ámbito de la contratación pública de cara a la incorporación de indicadores ambientales verificados, como puede ser la huella hídrica. Juan. Sí, bueno, ya he comentado un poco. Hemos visto un repunte en el último año en todo lo relacionado con temas de cambio climático. Yo creo que es obvio por el tema de la COP25 aquí y el hecho de que parece, ¿no?, que ya todo el mundo ya no niega el tema de cambio climático, con lo cual la huella de carbono sí que empiezo a verla claramente escrita en pliegos de licitación pública, y es algo que está y se valora muy positivamente. No tanto el cálculo de la huella, en este caso de carbono, y invierto mucho en ello porque creo que va a ser el mismo recorrido el que va a ocurrir con la huella de agua o huella hídrica. Pero también se ha creado un registro a nivel estatal, incluso empezamos a hablar de registros que pueden ocurrir a nivel de comunidades autónomas, y es algo que también promovido por la propia administración pública, con lo cual es un ejercicio de coherencia. Si ellos crean un registro porque quieren promover una actuación, luego también la valoran positivamente en la contratación pública. Ya empieza a haber también registros de huella hídrica, al menos están puestos a nivel de alguna regulación en alguna comunidad autónoma, con lo cual lo siguiente va a ser el hecho de que podamos ver que efectivamente sí también se incorpora el hecho de poder demostrar que se ha hecho un cálculo y que se ha verificado, porque al final la verificación es lo que decimos que es lo que aporta esa confianza. Y la respuesta, aunque todavía no lo he visto claramente como un requisito, ¿no?, obligatorio, pero sí que sé que hay empresas que lo empiezan a promover, sobre todo en contratación de servicios relacionados con el ámbito de la gestión municipal, empresas de mantenimiento de zonas verdes, pero algunas pues, podría ser, ¿por qué no?, de gestión de ciclo de agua, el hecho de ellos poner dentro de su propuesta como un elemento adicional de diferenciación ese compromiso, una vez que ya se valora, siempre se ha valorado positivamente, no tengo noticia de lo contrario, con lo cual es un elemento más, al menos si no lo ponen, pero sí para la empresa licitadora para poder diferenciarse de la competencia. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta, yo creo que puede ir dirigida un poco a Albert, y también igual Ana puede hacer su aportación por la experiencia. ¿Cuál es la diferencia principal entre la huella hídrica calculada por Water Footprint Network y huella de agua, según la norma ISO 14046, en relación al ciclo de fertirrigación de un cultivo? ¿Se usa agua consumida por planta o agua aplicada en riego? ¿Albert?
Vale, digamos que desde mi punto de vista, y aquí está Juan, que quizás tú podrás conocer mucho mejor la norma, pero lo que hace la norma ISO es añadir indicadores a lo que es a los indicadores que nos proporciona la Water Footprint Network en términos de eutrofización y de contabilizar, o sea, de tener en cuenta la cuenca de donde se extrae el agua de riego. Entonces, sí, yo no soy conozco la norma, pero no soy un experto, con lo cual, Juan Andrés, si tú consideras que tienes que hacer algún matiz o añadir información, que creo que podrías añadir mucha sin duda, pues lo dices. Entonces, la segunda pregunta, que se usa agua consumida por la planta o agua aplicada en el riego, se utilizan las dos. O sea, a través del agua aplicada en el riego más la lluvia, se estima a través de la CRAC cuál es el agua consumida por la planta. ¿Vale? Entonces, luego Andrés, no sé si tú quieres añadir alguna cosa. Bueno, complementar lo que has dicho, ¿no? Tú lo has comentado bastante bien. Por un lado, el origen del agua es algo que se tiene en cuenta, obviamente. Cuando hablamos de la georreferenciación de lo que son los sistemas productivos, hay que comprobar efectivamente la cuenca hidrológica, cuál es su nivel de salud en términos de cantidad de agua disponible y cantidad de necesidades que está teniendo esa cuenca a nivel de demandantes de ese agua, con lo cual eso incorpora un factor de estrés que hay que evaluarlo sí o sí, de una forma u otra. Y luego a nivel de planta yo sí que quiero dar un matiz, y además el criterio que estamos tomando. Hay por ahí algunos comentarios que dicen, cuando yo estoy echando un agua de riego en exceso, no pasa nada, porque el agua que se pierde, porque la planta no lo capta, realmente se pierde por percolación, pero pues los acuíferos se quedan y al final es un agua que queda a nivel de la cuenca hidrológica. Ya, pero sí que pasa, porque estamos teniendo ahí un matiz. Primero, el consumo energético, el consumo de insumos, de inputs, que es una ineficiencia, y estamos asumiendo que el agua que se está yendo a nivel por percolación, porque realmente estoy excediendo en la dosis de riego en función de lo que el agua necesita, a priori es un agua que va a estar totalmente disponible de forma inmediata, cosa que tampoco es cierto. Es un agua que se queda en a nivel de la cuenca, pero hasta que esa agua otra vez se pueda volver a captar de forma estable y se pueda utilizar para un uso previsto, pues bueno, tienen que pasar un tiempo o incluso algún tipo de cambio físico-químico, con lo cual no todo es tan inmediato. Con lo cual, por supuesto, se tiene en cuenta el consumo del agua, pero también si estoy echando un exceso de agua de riego, eso debería de penalizar la huella hídrica de la explotación. Gracias, Juan. Nos quedan 2 minutos. Comentar brevemente un par de preguntas que hay. Una va a ser más relacionada para Albert. La otra hace referencia a la metodología desarrollada por WISE y la certificación de DNVGL. Comentar a los usuarios que dentro del blog de SAGWA justamente se hizo una publicación con esta metodología y si no pasaremos al contacto en concreto, el contacto de Gabriel, ¿vale? Entonces, la última pregunta que me gustaría hacer es para Albert, creo yo, que puede contestar mejor, que es si habría huella gris en el caso de los cultivos ecológicos que no se utilizan fertilizantes. Muy brevemente, Albert. Muy brevemente, sí. O sea, sí, porque al final yo puedo aportar mucho nitrógeno a partir de hecho tenemos casos en los que, por ejemplo, en cultivos de aceitunas, pues la aportación de nitrógeno es porque tenía el agricultor granjas disponibles, pues digamos que aportaba muchísima cantidad de estiércol, entonces esto al final acaba siendo nitrógeno y entonces si haces el balance del nitrógeno con las extracciones del cultivo, pues te das cuenta de que realmente podía contaminar mucho. O sea, que sea un cultivo ecológico no significa que sea un cultivo más sostenible. Y esto es la trascendencia de lo que he dicho, pero realmente es así. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes, a todos los panelistas y participantes. Y bueno, recordaros solo 2 cositas en este último minuto que nos queda, y es que próximamente en los próximos días encontraréis en el blog de SAGWA toda la grabación del webinar de hoy. Y recordaros que, como os ha comentado Nayara, esto es un blog de 2 webinars y en el próximo mes de marzo-abril, de pronto os anunciaremos la fecha, realizaremos las buenas prácticas en la agricultura en términos de huella hídrica. Agradeceros a todos y si entrara alguna última pregunta en el último minuto, os pasaremos las respuestas por mail. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.